Muy buenos días, bendecido pueblo del Señor. Es para mí una alegría nuevamente estar con ustedes, aunque no estamos físicamente, pero estamos unidos en espíritu y en verdad. En esta mañana maravillosa celebración de nuestro servicio de este domingo, gracias al favor y la misericordia del Señor, podemos seguir unidos en espíritu, porque eso es lo que realmente somos como pueblo de Cristo, como la iglesia del Señor. Y para mí es un privilegio poderle seguir impartiendo con el poder del cielo y el poder del Espíritu de Dios en nuestro corazón esta palabra maravillosa y preciosa que venimos recibiendo hace un tiempo para acá, especialmente en estos tiempos tan críticos y tan ansiados que estamos viviendo, pero que bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial y la presencia poderosa de su Santo Espíritu, estaremos siempre seguros y bendecidos por Él, sin temor absolutamente de nada, porque la palabra misma nos la dice el Señor, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que cada vez en nosotros se hace realidad. La verdadera palabra, que es la espada del Espíritu, en el cual todos los días estamos firmes en él y bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Entonces, bendecidos en este día, maravillosa la presencia de todos congregados a las 10 de la mañana, hoy domingo. Entonces estamos aquí reunidos todos como cuerpo de Cristo, recibiendo esa palabra revelada por el Espíritu del Padre, a través de su Hijo precioso y amado, el cual habita en nuestros corazones por medio de su Santísimo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos primero la vida, permitirnos estar reunidos como pueblo, así sea virtualmente, y bajo la gracia y el favor de Él, de poder todavía nosotros reunirnos y estar verdaderamente bajo su perfecta voluntad, que es no dejar de congregarnos, como algunos han tenido por costumbre, y ahora sí nos vemos en la necesidad de estar pero más unidos y más pegados al Señor. Vamos a orar en esta mañana para que la dirección de su Espíritu Divino nos guíe y nos oriente, y aún esta palabra tan preciosa nos abra el entendimiento para que nosotros podamos entender las Escrituras y llevarlas a la práctica, que es lo que más necesitamos en estos días y en los días que el Señor nos permite estar en la tierra. Vamos a orar todos verdaderamente unidos en una sola voz, en un solo espíritu, una sola fe y una sola palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición grande y poderosa, de tenerte a ti como ese Padre maravilloso y especial, Señor, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, el cual nos tiene solamente la seguridad que tú eres nuestro Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo estamos cercados y con el vallado de la sangre del Cordero de Dios, y con esa presencia plena de tu Santo Espíritu que se hace real en nuestros corazones, especialmente cuando recibimos esta palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, y siempre va a discernir las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos, Señor, que tú los conoces más allá de nosotros mismos. Padre, te entregamos el día, te entregamos la semana, te entregamos este tiempo de cuarentena, mi amado Señor, para que podamos estar verdaderamente bajo tu cobertura, que es lo único importante, porque tú lo has dicho y lo has declarado, que el bien y la misericordia nos acompañarán hasta lo largo de nuestros días, y si tú lo dices, así es. Amén, así sea, Padre. Te entregamos esta enseñanza, te entregamos tu pueblo, Señor, entregamos a nuestra nación en este momento y aún al mundo entero que ha caído, Padre de los cielos, bajo esta alimaña infesta, Señor, bajo esta alimaña infecciosa que ha tocado, Señor, muchísimas vidas, pero que nuestra confianza solo está en ti, Señor, solamente está en ti. Que ni la plaga ni la enfermedad tocarán nuestra morada, Señor. Si tú lo dices, así es, mi amado Señor. Y gracias porque nuestras casas también tienen el sello de la marca del Cordero de Dios. Y por eso, Padre, el ángel exterminador seguirá derecho, porque nuestras vidas están cubiertas con tu presencia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y siempre te diremos, castillo mío y esperanza mía, en quien ha confiado nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta mañana, por este servicio tan maravilloso y que nos va a dejar una grande enseñanza, Señor, una enseñanza que edifica, que exhorta y que también consuela.
Bendito seas en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder santo y precioso de tu Santísimo Espíritu, quien es el que lleva el control absoluto y total de todas las cosas. Entonces nosotros estamos viendo la doctrina del arrepentimiento. Vamos ya para la tercera parte. Hoy hace 8 días predicamos la primera parte, la pastora explicó la segunda, el miércoles también, que es el servicio a las 7 de la noche, y hoy vamos a empezar la tercera parte, que es maravilloso. Esta mañana orando, pues ustedes saben que es nuestra comunicación con el Padre solamente es el Espíritu, y el Espíritu es a través de la oración. Y esta mañana, en toda la situación que se está dando, en la oración el Señor me da estas citas tan preciosas y realmente son lo que uno debe vivir en este tiempo. Y me daba la palabra en Habacuc 3:17 al 19. Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso indica que vivamos en lo que vivamos, lo que estemos atravesando, lo que sea, en medio de todo, nuestro corazón siempre tiene que estar alabando y adorando y glorificando al Padre. Es lo más importante, por eso dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque ustedes saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Significa que esa es la fuerza que nos mantiene firmes, no nos deja desmayar ni nos deja decaer, porque ese es el gozo de nuestra salvación, esa es la seguridad que tenemos en Él, para que nosotros estemos seguros. Me daba también Sofonías 3:17, pero en especial el versículo 17, es del 3 del 17 al 20, pero es algo también impresionante, créeme que en esta mañana, verdad, esa palabra uno lo reconforta en medio de lo que sea, seguimos alabando y adorando al Señor por la fe y la confianza que tenemos en Él. Dice el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es lo que le agrada al Señor y Él está en nosotros, Él está con su poder infinito y dice que Él se goza sobre nosotros con alegría, que calla de amor por cada uno de nosotros y se regocija siempre en nosotros con cánticos. Por eso es tan importante la alabanza, tan importante la adoración, tan importante saber que Él está como poderoso gigante alrededor nuestro, salvándonos siempre de cualquier enemigo. Entonces, les invito a estas oraciones tan poderosas, a estas enseñanzas a través de la palabra que nos muestra, ¿verdad?, que Él está con nosotros siempre, siempre, así como estuvo con su pueblo de Israel. Hubo 10 plagas, pero al pueblo de Israel nunca lo tocaron. Jamás tocaron esas plagas. Por eso nosotros tenemos también esa fe y la confianza en Él, pero conectados con su Espíritu, amándolo y obedeciéndolo, y congregados como pueblo, porque no podemos estar como ovejas sueltas. Tenemos un pastor de pastores que congrega a su grey en la tierra para que todos a la voz de su Espíritu le sigamos y escuchemos su voz y estemos atentos a sus enseñanzas, para que la llevemos a la práctica y nos demos cuenta también que así como el pueblo de Israel ha sido su pueblo privilegiado, nosotros también, la Iglesia de Cristo, somos privilegiados por tener ese Padre Celestial que jamás ha quitado la mirada de su pueblo. Entonces, estábamos viendo esa bendición de palabra de la doctrina del arrepentimiento verdadero. Les hago un pequeño recuento. El primer punto, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Eso es un regalo, eso no nace de uno mismo, es un regalo de Dios. ¿Y qué es ese regalo? Por el cual el Espíritu de Dios en un pecador es humillado en su interior y es reformado en su exterior. Por eso el verdadero arrepentimiento trae conversión y la conversión trae fruto. Eso es lo más importante que podemos ver. Entonces, segundo, es algo que tú no puedes producir por sí mismo. Necesitamos ese toque del Espíritu de Dios para que nos abra el entendimiento, como en el camino de Maús con sus discípulos en Lucas 24:45. Dice que les abrió el entendimiento para que ellos entendieran las Escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Espíritu de
Dios, que nos abra este entendimiento, que cada predicación que nos da la llevemos a la práctica y la disfrutemos y nos deleitemos, que nos abra el entendimiento. ¿Para qué nos abre el entendimiento? Para poder entrar en sí mismo, para poder reconocer dentro de nosotros mismos ese hombre interior que tiene que ser humillado, para poder ser exaltado, dice él, después en público, o para ese hombre que exteriormente es reformado en el poder de Dios. Entonces, el segundo punto es ese, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, ese arrepentimiento, sino que es el Espíritu de Dios abre el entendimiento para poder entender las Escrituras, para poder abrir nuestro interior, para que el Espíritu de Dios realmente transforme ese interior que no lo conoce sino nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu. El arrepentimiento es la clave para que verdaderamente el reino de Dios entre en nuestra vida. Esa es la clave más importante para que el reino de Dios entre a poseer nuestra vida, y es la vida eterna que todos los días tenemos en conocer a nuestro Dios. Arrepentimiento es aquello que el Señor anunció siempre en su ministerio público en la faz de la tierra. Lo predicó él, lo predicó Juan el Bautista y lo predicó también el apóstol Pablo. Esas citas ya las hemos dado, que es Mateo 4:17, Mateo 3:8 y 1 Corintios 6:9 al 10. Que es la importancia de tener el ejemplo de todos nuestros antepasados para que lleguemos también a un verdadero arrepentimiento y no cometamos los mismos errores. El tercero, para arrepentirnos es necesario reconocer que somos pecadores. Eso es necesarísimo. Reconocer delante del Padre que somos pecadores y que necesitamos la fuerza de su Espíritu Divino para poder verdaderamente reconocer. Para eso nos ha permitido esa terapia tan maravillosa, sobrenatural, que es la silla. El poder sentarnos allá, el poder sentar las circunstancias, las personas, aún al mismo Señor, para poder confesar las cosas que muchas veces no entendemos, pero que sin entenderlas tenemos que obedecer, porque es un mandato del Señor. Entonces, por eso es necesarísimo, porque el pecado es todo aquello que hacemos que está fuera de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Todo lo que hagamos fuera de sus mandamientos divinos que están dentro de la palabra es pecado. Por eso todos los días tenemos que estar arrepintiendo. Sabemos que no orar es pecado, sabemos que no congregarnos es pecado, sabemos que mentir es pecado, sabemos que odiar es pecado, no perdonar es pecado, el orgullo y la soberbia es pecado, la amargura es pecado. Todo eso nos explicó el domingo pasado el Señor. Y creo que ya cada uno de nosotros hemos llevado a nuestra conciencia, a través del poder del Espíritu Santo, ese hombre interior que pueda ser tratado por el Espíritu de Dios para mostrar un hombre exterior de arrepentimiento, dando verdaderamente una verdadera conversión y frutos que nos muestran verdaderamente que somos dignos de ese arrepentimiento que nos da el Padre. Entonces, el orgullo sabemos que es una persona que tiene exceso de confianza en sí misma, o sea, se fía de sí misma y no del poder de Dios. Y él mismo lo dice muy claro en su palabra en Proverbios 3:5, que no nos fiemos de nosotros mismos, sino que nos fiemos verdaderamente del Señor, porque es el único que puede hacer la obra de nosotros, delante de nosotros. Entonces, la persona que es orgullosa es que tiene exceso de confianza en sí misma, que cree que puede sola sin la ayuda de Dios. Y por eso todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa es perfecto. Cree que es perfecto. Eso es lo primero, y yo creo que todos tenemos esa debilidad. Y qué difícil a veces es reconocerla. Solo hasta que verdaderamente humillados en nuestro interior podemos reconocer esos errores internos para que el Señor verdaderamente vea un hombre transformado exterior. Entonces, eso lo vemos en el Salmo 138:6, donde el Señor dice que ese es el propósito de nosotros, que mira de lejos al soberbio, pero mira de cerca al que es humilde. Señor, mira de lejos siempre al orgulloso, más al humilde le enaltece, porque eso es lo que nos toca permanentemente estar en el Señor. Eso es un verdadero arrepentimiento. Reconocer que definitivamente tenemos que estar humillados, postrados ante su santa presencia, ante su soberanía, ante su dignidad y ante el Todopoderoso, porque Él es el dueño de toda su creación y ante Él toda rodilla tiene que doblarse. Vemos también que los pecados, estos fueron los que más pudimos como analizar con tanta profundidad, porque el orgullo es la madre de todos los pecados. El orgullo es la madre de todos los pecados.
De manera que ahí es la raíz, diría yo, o la iniquidad de todo lo que verdaderamente uno tiene en su interior, que debe ser tratado por el poder del Espíritu Santo, a través de su santa palabra. Entonces, el otro pecado también grave es la amargura, que en griego les contaba que quiere decir punzar, es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en sí misma y en su mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. Por eso una persona se vuelve depresiva. Una persona es depresiva cuando cree que la misma vida ha sido injusta con ella. ¿Por qué? Porque muchas cosas interiores no se han solucionado. Pero para eso vamos a la silla, para eso vamos a la presencia del Padre, para eso apelamos a la corte celestial, para que el Espíritu de Dios venga a nosotros, nos enseñe las cosas por venir, nos escudriñe el corazón y nos muestre de verdad la necesidad tan grande que tenemos de Él. Esa es la clave, diría yo, para que cada día estemos arrepentidos, darle la oportunidad al Espíritu Santo, que todos los días nos posea, que todos los días arranque ese hombre interior que a veces nos mortifica tanto y a veces nos da tantos sentimientos de culpa, de negatividad, y hace muchas veces desconocer el amor pleno del Padre en cada uno de nosotros. Entonces esa es la amargura y por eso es contagiosa. La amargura se contagia. Por eso debemos cuidar tanto nuestro interior para que ese hombre exterior sea un hombre que muestre que en nuestro corazón hay gozo, hay paz, hay alegría, hay dignidad. Tenemos esa gracia y ese favor de Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 12:15. Le estoy haciendo un pequeño recuento de lo que estamos viendo hasta ahora para poder entrar al punto hoy, que es el punto 4. Tú puedes ser muy religioso, pero si no eres una persona arrepentida, difícilmente entrarás al reino de Dios. Podemos guardar muchos parámetros, mucha religiosidad, mucho conformismo, creyéndonos muchas veces que estamos bien, pero esa religiosidad no nos sirve para nada es para nada, porque lo único que el reino de Dios penetra en una persona es cuando reconoce verdaderamente que está arrepentido. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesito desocuparme y humillarme delante del Señor permanentemente. Perdón. Romanos 3, 9, 10 al 2 y Salmo 51, 3, 4. Esto, citas ya las di, ustedes las pueden repasar en su casa. Esto es práctico, no teórico. Toda la palabra de Dios, hermanos, es práctica. Es práctica. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra para que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a engañar? Creyendo que tenemos un verdadero arrepentimiento cuando nosotros mismos nos estamos engañando. Que no damos los frutos verdaderamente dignos de lo que es tener esa presencia plena del Espíritu de Dios, llevándonos continuamente a la humillación delante del Padre, para que también, así como en nuestra humillación, así también el Señor nos exalta en público y hace verdaderamente ver nuestro testimonio real de vida. Entonces, no es fácil arrepentirse porque siempre nos estamos disculpando, siempre, siempre. Porque no nos congregamos como el Señor sabe que debemos hacerlo, porque siempre tenemos disculpas, siempre nos estamos justificando. Y siempre, hermanos, queremos arreglar las cosas a nuestro modo, a nuestra manera de ser. Entonces, eso es lo más importante. Y hoy vamos a ver el cuarto punto, que es tan importante también, porque muchas veces el pecado es por ignorancia y el pecado por rebelión. Y vamos a ver esas dos fases tan importantes, que es nuestro punto de hoy, para complementar todos esos aquellos 1, 2 y 3 que hemos visto con tanta bendición de la revelación del Espíritu y que la pastora el miércoles les aclaró nuevamente esa palabra tan poderosa que tuvo y en esa porción que les dio de la palabra de Señor de Samuel 12, 23 y me parece que ya les agregó el versículo más que el 24 y esa porción con eso se basó el Espíritu de Dios para nuevamente hacernos reconocer verdad la necesidad. Pero verdad les digo, hermanos, con todo mi corazón, con toda la fuerza del Espíritu de Dios, que el Señor nos viene hablando hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, y nosotros no estamos apercibidos a los finales de los tiempos, o a las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales ahorita de los tiempos? Una bacteria, un virus, o llámese bacteria o virus,
la bacteria, y está arrasando la humanidad. Y nosotros que estamos esperando. No, Señor, hace mucho tiempo, hasta de eso debemos pedirle perdón al Señor y arrepentirnos, que nos ha hablado una, nos ha hablado otra, nos ha hablado otra, hasta que vino el tiempo, hermano, aún de apreciar la congregación, aún de apreciar estar allí con los hermanos. Ya no se puede un abrazo, ya no se puede un beso, ya no se puede un saludo, nos toca a distancia. Pero bueno, bendito sea el Señor que todavía tenemos tiempo y oportunidad aún de reaccionar en estos tiempos tan difíciles. Y yo sí les invito con todo mi corazón a ver que hay pecados, hermanos, porque los ignoramos o somos ignorantes, pero hay pecados que son verdaderamente ya rebelión, porque aunque nos digan, seguimos haciendo lo mismo. Y eso ante el Señor es grave, porque son los pecados repetitivos. El pecado nunca es nuevo, el pecado siempre es repetitivo, y eso se llama rebelión, cuando no alcanzamos nosotros verdaderamente a tener esa bendición del Señor tan grande. ¿Cuándo es un pecado por ignorancia? Este pecado por ignorancia es verdaderamente pues, cuando no conocemos, cuando realmente no se saben determinadas cosas y uno ha fallado y ha pecado. Pero la palabra del Señor es tan clara en Hechos 17:30, que dice que Él perdona nuestros pecados mientras no los conocemos, mientras no conocemos al Señor. Entonces, Hechos 17:30. Bueno, Hechos 17:30 nos dice la palabra del Señor que el Señor perdona nuestros pecados mientras no lo conocemos. Pero después que conocemos al Señor nos manda es arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, eso es lo más importante en nuestras vidas. Eso, que si nosotros verdaderamente conocemos al Señor, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo verdaderamente de saber que si el Señor lo dice en su santa palabra, hoy nosotros podemos aquí reconocerlo. La palabra es clara, es el pecado por ignorancia. Por eso decir, Señor, perdóname, pero no lo sabía. Pero ahora que ya lo sé, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Y no quiero, Señor, repetir. Pero solo con tu gracia y con tu favor, ayúdame, Señor, a no cometer el mismo error. Vemos en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Significa que palabra dicha, palabra que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón. Ese es el pecado, hermano, muchas veces por ignorancia, pero que cuando ya conocemos, difícilmente debemos repetir. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros cada día, cualquier detalle, pidamos perdón y nos repitamos, porque eso sí es más grave delante del Señor. Cuando se repite, ¿qué pasa? Es un pecado de rebelión. Pecado de rebelión es que tú, conociendo toda la acción poderosa que nos ha revelado en su palabra y reconociendo nuestros errores y nuestras fallas, nosotros los sigamos repitiendo. Eso sí es grave. Y ese es el pecado de rebelión. Entonces, siempre debemos nosotros dejar bien en claro que somos pecadores, que somos pecadores. Entonces, nosotros demos el ejemplo clave de David, que cometió pecado de rebelión. Allá vimos el pecado por ignorancia y que todos yo creo que lo hemos cometido, pero que cuando ya conocemos, difícilmente nosotros repetimos. Entonces, el pecado por ignorancia. Y el pecado por rebelión lo vamos a ver muy bien que lo cometió David. David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, que nos muestra verdaderamente el ejemplo palpable de un hombre que con todos los atributos de Dios, tal cual como nosotros, fallamos y fallamos a veces con conciencia de pecado. Y sabemos que en el Salmo 51, vamos a ver el Salmo 51, que es el más importante y maravilloso, que nos habla verdaderamente de lo que es la bendición del Señor. El Salmo 51, 51:3, vamos a ver. Dice la palabra del Señor, dice, el mismo David escribió este salmo después de haber pecado con Betsabé, la esposa de Urías, el Eteo, pero les explico exactamente qué pasó. Y por eso ese Salmo 51 es tan precioso,
porque es un salmo de arrepentimiento después de haber tenido rebelión en su corazón. Es el salmo más precioso porque es un verdadero arrepentimiento, es un verdadero reconocimiento de la rebelión que tuvo en su corazón. Por eso nos dejó de ejemplo hasta el día de hoy, en nuestros días, definitivamente es un verdadero arrepentimiento después de una rebelión en su corazón. Entonces dice el Señor, dice el David, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Mira esa bendición tan grande de este varón de Dios, reconocer su pecado después de haber pecado con Betsabé. Entonces, esto es lo más importante que siempre debemos de conocer. Entonces, David dice, David habla de la rebelión de su corazón. Hay pecado por ignorancia y pecado por rebelión. El Salmo 19:12 dice cómo se presenta la rebelión delante del Señor. El Salmo 19:12. Aquí dice la palabra maravillosa para que ustedes se den cuenta quién podrá entender sus propios errores, esa rebelión que no tiene por dentro. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la rebelión. Imagínate lo que uno tiene por dentro. Y que aún reconociéndolo, y que aún yendo a la silla, y que aún orando, y que aún arrepintiéndose, y que aún por ignorancia, y que ya conociendo, uno siga repitiendo, hermanos, eso se llama rebelión. ¿Cuánta desobediencia habrá en nuestro corazón? Tanta palabra predicada, tanta palabra que nos ha dado el Señor. ¿Y cuándo la hemos llevado a aplicarla a las rebeliones internas, que muchas veces ni las conocemos, sino que el Espíritu de Dios nos abre la línea de represión y empieza a sacar a la luz cosas ocultas que ni siquiera uno conoce? Entonces, por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Si no es que los revela el Espíritu Santo, para poderse uno, ¿verdad?, arrepentir de corazón. Líbrame de los que me son ocultos, o sea, de aquello que está tan guardado allá que se le vuelve a uno rebelión y uno no sabe por qué es, hasta que el Espíritu de Dios le da a entender y le saca la luz, de lo cual uno tiene que arrepentirse, porque todo pecado repetitivo se llama rebelión. Se llama rebelión. Entonces, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Imagínate lo que nosotros tenemos por dentro. Imagínense lo más eso. Entonces, ¿cómo se presenta la rebelión delante del Señor? Muchas veces las personas cometen una falta y no saben que es pecado. Por eso él dice en el Salmo 19:2, cuando uno todavía no conoce, cuando uno ni siquiera sabe que tiene eso internamente, hasta que el Espíritu de Dios lo revela. Cuando el Espíritu de Dios lo revela, uno le pide perdón, pero si lo repite, eso se llama rebelión. Por eso, ¿quién me podrá enseñar mis errores internos, si no solo tú, Espíritu de Dios? Líbrame de los que me son ocultos. Por eso el Señor, en la silla, cuando nos sentamos delante del Señor, el Padre de los cielos, su Santo Espíritu llega a nuestro corazón y siempre le decimos, ábrenos la línea de represión para perdonar y limpiarme, Señor, de todo lo oculto, de todo lo oculto. Desocúpame, Señor, desocúpame. Libera esta alma que puede estar ligada a muchas cosas que se me han convertido, Señor, en rebelión delante de ti. Por eso es tan importante la silla. Por eso es tan importante invitar al Espíritu de Dios que verdaderamente nos muestre lo que oculto tenemos en nosotros y que solamente Dios puede librar de las rebeliones que tenemos. ¿Cuándo se convierte el pecado en una rebelión? Ya nos ha mostrado el Señor cuántas cosas tenemos y que si Dios, el Espíritu de Dios no nos las revela, nosotros vamos a seguir tan campantes y tan bellos repitiendo las mismas cosas y seguimos en lo mismo y el Señor no quiere, por eso nos muestra a un nombre tan poderoso como fue David y el ejemplo más palpable que tenemos hoy de una realidad que conociendo repitió su pecado. Entonces hoy vamos a ver en el segundo libro de Samuel, todo el capítulo 11, ustedes se lo pueden leer, porque habla toda la historia del pecado de David con Betsabé y cómo este hombre, teniendo que ir a la guerra, no fue, se quedó en su palacio y sabiendo su debilidad, ve a una mujer allá en un sitio, en una laguna bañándose, preciosa, hermosa, y su pecado, que era tan débil David, su concupiscencia lo llevó a pecar, pecado de rebeldía. Entonces vamos a ver quién era Urías. Mire esta preciosura
y cómo este hombre hace pecado y comete pecado de rebelión, porque él sabía, David sabía cuál era su debilidad. Y sin embargo, miremos cómo, si nos descuidamos, a dónde caemos. Entonces, ¿quién era Urías? Estamos mirando el capítulo 11, segundo libro del Samuel, capítulo 11. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo 11 para que entiendan con mayor facilidad y claridad esta historia tan preciosa. Segundo libro de Samuel, todo el capítulo 11. Y vamos a ver quién era Urías. Imagínate este hombre maravilloso, precioso, hombre verdaderamente que David no valía la pena haber abusado de un hombre con un corazón como él. Eso fíjate el pecado de rebelión. Entonces vemos quién era Urías. Les voy a narrar el capítulo 11 del segundo libro de Samuel y llegamos a dos versículos claves que más o menos es el 9 y el 11, para que podamos entender. Vamos a ver quién era Urías. Urías era eteo, era de otra nacionalidad, no era judío, pero había conocido al Dios de los judíos y había cambiado su Dios por el Dios verdadero. Y había venido a la región de Judía, había venido de la región de los judíos, y era tan fiel este soldado, tan fiel verdaderamente, que lo hicieron soldado. Imagínate, este hombre, un siervo común y corriente, lo hicieron soldado. Era tan fiel que lo hicieron capitán. Y era tan fiel a Dios que verdaderamente estaba por encima de todo ese Dios que él había empezado a conocer. Imagínate ese ejemplo tan tenaz ante un hombre como David, para que nos demos cuenta. Después que David embaraza a su esposa Betsabé, la esposa Betsabé, la esposa de Urías, ¿qué manda hacer David? Manda llamar a Urías para que se quede con su esposa, imagínate eso, y poderle achacar el embarazo a él. O sea, mira todo lo que es el pecado de rebelión. Un soldado con toda la capacidad, ni siquiera era judío, venía desde la tierra de los judíos, era ateo, pero venía a insertarse con los judíos. Y era tan fiel este hombre, tan fiel, conoció al Dios verdadero y de una vez, como que dice, aquí yo me entrego a ese Dios que no conozco, pero que voy a servir. Y era tanta su fidelidad que fue soldado, era tanta su fidelidad que lo volvieron capitán, era tanta su fidelidad que no le importaba sin ese Dios que él estaba conociendo. Entonces, David aprovecha esto y le dice que quiere, después que se acostó con Betsabé, él sabe, porque Betsabé le avisa que está embarazada. Imagínate la problemática para David. Entonces, ¿qué hace? Manda a llamar a Urías para que esa noche se pueda quedar con su esposa, aún estando en la guerra, aún estando allá en la batalla, y lo manda a venir para que esa noche se quede con su esposa y posiblemente echarle la culpa de que Betsabé había estado embarazada de su esposo. Pero el tipo es tan fiel, este siervo de Dios es tan fiel a Dios, que no fue así a su casa y se quedó en la puerta del palacio con los guardas de turno esa noche en el palacio. Imagínate esa fidelidad de ese hombre y mandándolo su rey, mandándolo David a que viniera verdaderamente a quedarse con su esposa. Y por eso dice aquí el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Imagínate esa fidelidad de este hombre cuando Betsabé le avisa a David que ya está encinta. Y dice, le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Imagínate la rebelión de David tan bello. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero eso indica lo que somos nosotros los seres humanos, que en cualquier momento nuestra debilidad repetitiva se puede convertir en una rebelión. Entonces, y Urías respondió a David, imagínate a su rey, al que lo mandaba, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré estas cosas. Mira esa fidelidad de ese hombre que apenas empieza a conocer el Dios de los judíos. ¿Cuánto llevamos nosotros conociendo al Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo a Dios? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuánta desobediencia? ¿Cuánta rebelión en nuestro corazón, por favor?
aún habiéndonos hablado y habiéndonos el Señor enseñado. Y aquí nos muestra un hombre que empieza a ser fiel a ese Dios que empieza a conocer. Y dice, no, ¿cómo así? Si el arca está aquí y todos los demás soldados se quedan aquí cuidando, ¿cómo es que yo sí voy a acostarme con él? ¿Y cómo voy a hacer lo contrario a lo que están haciendo aquellos cuidando el arca? Entonces, vemos cómo pasa esta situación, segundo libro de Samuel 11:11, y vemos que aquí le dice Urías que él no se va a quedar allá. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Imagínate, hasta lo emborrachó. Como vio que no pudo con la alternativa anterior, entonces me dio, imagínate, a toda la capacidad de David de engaño y de mentira y de engaño para poder lograr un propósito de poder decirle a él de un pecado que no, pues no había cometido, sino lo ha cometido David. Entonces, dice tan preciosa esta palabra, venida la mañana, escribió David a Joab en su carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, lo más necio de la batalla, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínate todo. Imagínate. Lo engañó diciéndole que viniera a acostarse a noche con su mujer, aunque estaba cuidando el año. Segundo, como no pudo esa estrategia, entonces le hizo la segunda, entonces lo emborrachó, a ver si el hombre también se iba a acostar allá con su mujer. O sea, buscando todas las salidas de su pecado de rebelión. Porque él era consciente de lo que estaba haciendo. Y tercero, como vio que tampoco pudo con la tercera estrategia, con la tercera, entonces manda a Joab, al rey, que ponga a Urías en la primera fila de la batalla para que puedan matar. Entonces, engaño, mentira, adulterio, homicidio. Casi nada, pecado de rebelión. Entonces, nos damos cuenta cómo, y escribió esta carta a Joab. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir, no sabías lo que suelen arrojar desde el muro. Entonces, mira toda la trampa que hizo David. ¿Qué pasa con este pecado de rebelión? O sea, es el pecado más claro y más concreto de los cuales nosotros podemos ver que sí era consciente de su pecado. Cuando uno es consciente, hermano, si uno peca conscientemente, eso se llama rebelión. Y la palabra del Señor es tan clara en el primer libro de Samuel 15:23, que dice que la rebelión, hermanos, es igual que la brujería. Aquí una persona rebelde, una persona que comete rebelión es igual que un brujo, es igual que una bruja. Entonces, de ahí que el Señor nos está llamando tanto, tanto, tanto al arrepentimiento. Tanto, tanto. Y por eso es tan importante todos los días que nosotros nos arrepintamos verdaderamente de corazón. Y que cada vez que la palabra nos toca el corazón, nosotros no repitamos, porque entonces en qué estamos. Para llegar tiempos como los que nos está colocando el Señor, a ver si encerrados, a ver si unidos como familia, aun si verdaderamente ahora sí tenemos tiempo de sacar un tiempito al Señor y poder reconocer tantas fallas que tenemos y que a veces las pasamos por alto, inadvertidas, pero conscientemente sabemos que las tenemos. Y por eso hay que pedirle tanto al Espíritu del Señor que obre en nosotros esas maravillas de podernos permitir nosotros arrepentirnos continuamente y no tener en nosotros la rebelión, porque sabes que nosotros por ignorancia creo que ya difícilmente podemos llegar, porque la palabra de nosotros nos abre el entendimiento y nos la muestra con mucha facilidad. Y si no vamos a la congregación, tenemos audios que nos envían las oraciones, nos envían la predicación, nos envían, todo nos lo envía el Señor, porque uno puede decir, ay Señor, que venga, no escuchen mentiras. Uno tiene rebelión en su corazón, y eso ante el Señor es grave, 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 grave. Por eso mira lo que dice en el primer libro de Samuel 15:23, cuando le pasó a Saúl también,
el pecado de rebelión. Mandando hacer una cosa, e hizo otra. Entonces dice, pues, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación, o sea, que es igual que estar haciéndolo obstinado, o sea, que el que peca sabiendo y sigue pecando. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo a Saúl. Entonces, como pecado de adivinación es la revelación. Imagínate, ¿con qué se compara la adivinación, la rebelión? Con la adivinación, o sea, con un adivino, con un brujo. Entonces, hermanos, yo creo que en toda esta predicación tan maravillosa que nos ha dado el Señor, uno debe reconocer como David. David reconoció su pecado y David tuvo un arrepentimiento como nunca visto en la historia y por eso quedó plasmado en las Sagradas Escrituras para que nosotros, como dice la... ¿Qué pasa con David? David le pregunta qué pasa a Urias. Bueno, ya les conté toda la historia. Dice, ¿qué hay en David? Eso es lo que uno se pregunta ahorita. Uy, Dios santísimo Señor, ¿qué hay en David? De ahí tan preciosa la predicación que nunca ustedes se les olvidar el Salmo 51. Salmo 51 es hecho por David después de haber pecado, con pecado de rebelión, confesado. Entonces, ¿qué es el pecado? O sea, ¿qué hay en David? En David hay alevosía. ¿Qué es alevosía? Sabiendo las cosas, teniendo conocimientos de ellas y las hace. Eso es una alevosía. Creyendo uno, sabiendo uno las cosas y con mayor intención en realidad las hace. Porque hay inconsciencia de pecado hasta que el Espíritu de Dios revele la conciencia que hay de pecado en nuestro interior. Entonces, ¿qué había en David? En David había alevosía. Hay premeditación en su acto. Imagínate, por eso se llama rebelión. Premeditó todo, tipo las planeó todas, la hizo tal cual, porque él sabía y reconocía, conocía su debilidad, que la debilidad era la mujer, tenía la edad de su padre, de Salomón. Es una iniquidad. Entonces, él era consciente, por eso que había en David, había alevosía, había una premeditación en su acto. Creo que es la rebelión. Cuando uno premedita las cosas, aún sabiendo que son pecados delante de Dios. Entonces, esto no es ignorancia, es rebelión. Porque el cuarto punto era el pecado, el arrepentimiento, hermano, nos lleva a un pecado por ignorancia, a un pecado por rebelión. Dice, esto no es ignorancia, es rebelión, porque él sabía quién era Urias. Él conocía quién era Urias, él sabía que lo podía engañar. Él sabía quién era Urias, sabía cuál era su debilidad. David conocía cuál era su debilidad. Por eso lo vemos en el Salmo 51:9. Mire, dice la palabra, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él reconocía su maldad, él reconocía que todo un pecado dentro de él, una iniquidad que es repetitiva, se llama rebelión. Entonces, vemos cómo él reconoce. Dice, por eso reconoce su rebelión y ora con corazón, un corazón contrito, un corazón humillado, es un corazón que reconoce su pecado delante de Dios. Mira, después de este salmo de arrepentimiento, creo que en la vida se nos va a olvidar jamás un hombre como David que tuvo un verdadero arrepentimiento, un verdadero perdón. Y lo vemos en este contrito y humillado, que es el corazón que nunca desprecia a Dios. Jamás el Señor desprecia un corazón contrito y humillado. Vemos en el Salmo 51, el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. Él reconoció la necesidad que Dios Padre le colocara un corazón recto, un corazón puro, un corazón limpio y que le renovara un espíritu recto, un espíritu verdaderamente como el espíritu de nuestro Padre Celestial, o Espíritu Santo. Decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso solo lo hace Dios. No lo hace absolutamente nadie hasta que tú dispongas tu corazón para que, ¿verdad?, el Señor nos limpie de todo pecado que tenemos dentro de nosotros. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí su Santo Espíritu. Pecado de rebelión, imposible que el Espíritu Santo esté ahí. Es imposible que el Espíritu Santo tenga verdaderamente esa gracia, ese favor y no pecado que es repetitivo. Entonces, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente para poder enseñar a los demás y a los transgresores sus caminos.
Dice la palabra en el versículo 14, 51, 14, puedo hacer un relato anterior, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Mira ese versículo tan poderoso, el que dice, yo reconozco, Padre de los cielos, el homicidio, la rebelión que hay dentro de mí. Líbrame de los homicidios, oh Dios, porque homicidio es aquel pecado que puede matar a una persona, así no la mate físicamente, pero la puede matar con palabras, con pensamientos, con obras, con acciones. Es un homicidio. Cuando uno mata a una persona con cualquier acto que no le haga mal, y puedo destruir una vida. Así tan facilito. Entonces, líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. En los actos de justicia que solo Dios puede nosotros resarcir el daño, resarcir el mal, resarcir el pecado y darnos la plenitud de su salvación. Entonces, el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Si tú no recibes de este ejemplo, tú vas a seguir creyéndote que tienes ignorancia y estás pecando sin tener un verdadero arrepentimiento. O puedes tener pecado de rebelión porque tú sabes, no lo reconoces, aunque lo reconozcas, pero no te arrepientes. Es un pecado de rebelión. Entonces, ¿dónde está tu salvación? Por eso somos ejemplos de piedras vivas, donde se edifica el reino de Dios. Nosotros somos piedras vivas, donde muchos, a través de nuestro testimonio de vida, de un arrepentimiento verdadero, vamos solidificando, vamos edificando el verdadero cuerpo de Cristo. Porque el verdadero cuerpo de Cristo muestra que nosotros somos piedras, porque vivas, porque hemos sido pulidas por el poder del Espíritu de Dios. Y estamos tan pulidas por el Padre que sobre esa piedra, que es Cristo, se está edificando las demás piedras que somos nosotros, para un edificio verdadero como el que Dios quiere, y es su verdadero cuerpo de su iglesia. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros vivamos la palabra plenamente, y desde hoy Dios no permita que nosotros nos arrepintamos por eso. Mira, ese pecado de ignorancia y de rebelión es grave, grave. Por eso el cuarto punto era un arrepentimiento verdadero, el pecado por ignorancia, el pecado por rebelión. ¿Qué dice primera de Pedro 2:5? Dice, vosotros también como piedras vivas, sean edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, oye, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Imagínate que somos piedras vivas, donde el Señor está solidificando una iglesia verdadera, donde son los cimientos verdaderos para que difícilmente sea conmovida, difícilmente sea derribada. Eso es lo que Dios hace a través también de las pruebas, está edificando verdaderamente su poder en nosotros. Entonces, por eso David, después de que él reconoce su pecado, ¿para qué lo reconoce? Porque él también fue una piedra viva, después de ser solidificado a través del perdón, del arrepentimiento, de la humillación, de un corazón contrito. Y mira lo que dice aquí. Dice, Señor, abre, en el versículo 5, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio que yo, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, más que quieres holocausto. Entonces, ¿qué dice aquí David? Para que él quiere un arrepentimiento verdadero. ¿Sabe qué? Para que después, como piedra viva, él pueda también mostrar a los demás y seamos edificados en el Señor. Y dice aquí, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Eso es lo que está haciendo, para que verdaderamente nos arrepintamos de corazón, nos volvamos a Él, y los transgresores, al ver un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, hombre, se vuelven a Dios, porque ese es el motivo de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo en la tierra, llevar a los demás a un verdadero arrepentimiento, cuando el verdadero arrepentimiento está dentro de mí y soy ejemplo y motivo para los demás, como lo puedo hacer. Imagínate la bendición tan grande que es el Señor mostrarnos a cada uno motivo de edificación, de testimonio, para que otros lleguen a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿cuánta rebelión hay en nuestro corazón? Por eso una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El arrepentimiento es esto que hizo David. Esto sí es un arrepentimiento verdadero. ¿Para qué? Para después mostrarle, Señor, también a los transgresores
que se arrepientan desde verdad en su corazón. Eso es lo que David quería después de una humillación, de una postración, de un reconocimiento de su pecado. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Podemos hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que seamos motivo de edificación y de testimonio y otros lleguen también a Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia, ese es el objetivo del arrepentimiento en cada uno de nosotros. No es otro el motivo del Señor. Estamos cada día llevando a verdaderamente presencia plena. Por eso Salmo 51:13 dice la palabra: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Es un verdadero arrepentimiento. Así es el verdadero arrepentimiento de esa rebelión que llevamos todos nosotros dentro de nuestro corazón, y cuán difícil es reconocer que necesitamos desocuparnos y entregar nuestro corazón pleno a Dios para que haya un verdadero arrepentimiento y nosotros podamos decir: somos piedras vivas, Padre, donde estás edificando tu iglesia con tanta seguridad en nosotros, tus hijos, que seremos verdaderamente de testimonio y de ejemplo a un mundo, Señor, que cada día está hundiendo, Señor, más lejos de ti, hasta el punto que tus juicios están llegando sobre la tierra y nosotros solamente seremos edificadores de esa casa de Cristo, de ese templo del Señor, de ese edificio levantado en la piedra angular que muchos desecharon, Padre, pero que hoy es la piedra angular donde está levantada tu iglesia por el poder infinito y eterno tuyo, Padre, en el poder de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, haznos cada vez más llegar a tu presencia, a buscar el arrepentimiento, a buscar verdaderamente la conciencia del pecado que solo la das tú, Espíritu de Dios. Qué enseñanza hoy del pecado por ignorancia y el pecado de rebelión. Guarda nuestro corazón. Guárdanos, Señor, el corazón para no pecar contra ti. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 27:4, y esto es una palabra que todos los días, mi amado Señor, podemos verdaderamente reclamarla delante de ti. Es una cosa preciosa esta palabra y hoy se la voy a dar a ustedes para que la puedan repetir después de esta predicación, que realmente nos lleva a una conversión más profunda. Dice una cosa, Salmo 27:4, una cosa he demandado a ti, oh Señor, y esta buscaré, que estaré yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, que es lo que estamos viviendo. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá. Esta preciosura de palabras, rocas verdaderamente, piedras vivas sobre la roca edificada que es Cristo. Acuérdense que la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo y sobre los profetas y los apóstoles. Verdaderamente, hermanos, que esta palabra sea la realidad. Que todos los domingos que nos encontramos aquí a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, y los grupos de coordinadores, haciendo real esta palabra, impartiéndola sobre cada uno de nosotros, tengamos la responsabilidad delante del Padre de un arrepentimiento. Y eso no viene sino del cielo. Los bendigo con todo mi corazón. Espero que esta palabra nos lleve todavía más a un arrepentimiento verdadero. Y que el Espíritu de Dios abra la línea de represión y nos muestre cuánta rebelión, cuántos pecados ocultos hay dentro de nosotros que aún no han sido confesados. Muchas veces porque no los reconocemos o muchas veces porque no los conocemos. Entonces, los bendigo grandemente. Les doy una bendición muy, pero muy grande del cielo. Que estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, ¿verdad? Los llevemos a la práctica. Los llevemos a la práctica y tengamos un verdadero arrepentimiento para que los demás transgresores vean nuestro testimonio y nos unimos a Cristo. Los bendigo grandemente y alabemos al Padre en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu. Hemos escuchado esta bendición tan grande, Señor. Guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón de toda cosa guardada, porque de aquí es el fruto de la vida. Y el único que nos puedes guardar en este tiempo eres tú, Padre Santo. Por eso tu palabra lo declara, Señor, que en el día del mal tú nos guardarás en el tabernáculo de tu presencia. Señor, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón renovado y transformado por el poder de tu presencia. Es lo único que podemos demandar en nuestros corazones.
corazones hasta el día, Señor, de tu venida o hasta el día, Señor, de nuestra partida. Bendecido día, Padre, bajo la cobertura de tu santísima presencia, guárdanos, rodéanos y danos siempre la gracia de tu Santo Espíritu para no pecar contra ti. Bendito seas hoy por siempre. Amén y amén.